Bueno, entonces, les doy, Chile, ¿qué tenía? Fíjense, hace 2 años, y los invito si no tienen conocimiento, porque hace unos años se ponía como gran modelo, nosotros tuvimos gobiernos neoliberales en los 90 y tuvimos en los últimos 4 años, del 2000, fines del 2015 al 2019, otro modelo neoliberal. ¿Qué pasaba? Acá en Argentina, por ejemplo, la educación siempre y desde 1880, desde que se consolida el Estado Nacional, la educación fue, y es una característica de nuestro país, que por muchos años nos diferenció de los demás países latinoamericanos, que es esta educación pública, ¿no? El acceso a las universidades, el acceso a las carreras terciarias, que sean en forma gratuita, es una característica de nuestro país que habla de, bueno, hoy somos el primer país en América Latina que vamos a producir nuestra propia vacuna y que está muy avanzada, ¿no? Es decir, tener el nivel que tiene CONICET, el nivel que tienen nuestros científicos, no se construye de un día para otro todo ese andamiaje intelectual de nuestro país y científico de nuestro país y tecnológico también, ¿no? Entonces, frente a políticas como la de Chile, en donde, bueno, la educación es privada, en donde la salud es privada, en donde no hay jubilación, por ejemplo, ¿no? Es decir, en donde las leyes laborales son totalmente en contra de los trabajadores. Bueno, una bomba de tiempo que se sabía que iba a concluir como concluyó en 2019, cuando un estudiante salta al molinete y dice no son 30 pesos, son 30 años. 30 años de un modelo que lo que produce es exclusión, ¿no? El texto señala muy claramente, es decir, a nivel económico el neoliberalismo fue un fracaso, ¿no? Porque no logra el crecimiento de las economías nacionales, no logra el bienestar de la comunidad. A nivel social, a nivel de subjetividad, fue un éxito. ¿Por qué? Porque uno de los grandes elementos que sostiene el neoliberalismo es el individualismo. Es un modo de comprender la vida, los valores del neoliberalismo se han instalado, ¿no? El utilitarismo, diríamos, ¿no? Es decir, yo recuerdo hace muchos años, ¿no? Pregunta muy adolescente, que era, ¿y esto para qué me sirve? ¿No? La pregunta del ¿para qué me sirve? Es una pregunta que habla de una lógica de pensamiento, de una lógica de relaciones basada meramente en una lógica mercantilista, ¿no? Entonces yo me contacto con la gente, me junto con la gente, me vinculo a partir de si el otro o la otra o le otre me es útil, ¿eh? Hago lo que hago en función de la utilidad, ¿no? Y mientras tanto se consolida mi hiperindividualismo. En ese contexto está escribiendo Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, que venía de Seúl, ¿no? Diríamos, sociedades hipercapitalizadas, sociedades hipertecnologizadas. Él venía de una especie así como de una escuela industrial, había hecho, bueno, se quería ir a estudiar filosofía, la familia no. Entonces le dice, bueno, yo me quiero ir a Alemania a estudiar ingeniería. Bueno, se va a Alemania, pero le miente a los padres y en realidad va a estudiar y empieza a estudiar filosofía. Pues se da cuenta que sin saber alemán, tardaba tanto en leer la filosofía mientras iba aprendiendo alemán que empieza con su carrera de literatura y después sigue con la filosofía y actualmente trabaja como docente en la Escuela de Artes y Diseño. Y el texto de Han es una
clara lectura de esta sociedad. ¿Cómo llegamos, diríamos, a la pandemia? ¿Qué sociedad llega a la pandemia? Fuimos varios los que el año pasado, cuando apareció la pandemia, dijimos, bueno, la sociedad va a cambiar, la sociedad se va a volver más empática, la sociedad va a tener más sensibilidad ante una situación tan terrible. Bueno, no, ¿no? Eso no estuvo pasando, no está pasando, ¿no? Solamente en aquellos países en donde el Estado se hizo cargo, el Estado decidió cuidar a la población y el Estado tomó medidas que no eran simpáticas para la economía, fueron los países, y están siendo los países, que mejor han logrado sobrellevar esta pandemia, ¿no? Se sabe, y todo el mundo lo sabe, que la crisis será como la crisis de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En ese sentido. Por eso van a tener que tener los estados un papel muy importante en la construcción y en el apoyo a la economía. Pensemos en nuestro país, es decir, desde el año pasado el Estado está pagando la mitad de los sueldos de las empresas privadas, ¿no? Y uno diría, ¿y por qué? Yo tengo que pagar con mis impuestos la mitad del sueldo del que trabaja en Fiat o del empleado que trabaja. ¿Por qué? ¿No? Bueno, ¿qué son? ¿Choriplaneros esos? Y no, porque lo que le interesa al Estado, que no se pierdan puestos de trabajo para que quede gente desocupada, pero a su vez que las industrias sigan trabajando. Pero por el otro lado tiene que lograr ese equilibrio, ¿no? Que aparte no son medidas que son nuevas y originales, sino que son medidas que se fueron tomando en los distintos países para sostener frente a la pandemia. La suerte que tenemos nosotros que la pandemia llegó más tarde, entonces podemos ir viendo cómo jugaron los demás países, ¿no? Tenemos podemos leer en el diario qué medidas le fueron bien y qué medidas no fueron bien tomadas. Bien, entonces, volvemos hacia el texto de Han y cómo analiza su sociedad contemporánea. Que la sociedad contemporánea, y eso es lo interesante, y el famoso consenso de Washington, ¿no? Es decir, John Williamson consolida lo que se conoce como el consenso de Washington, este punto de inflexión, a partir del cual se plantea en los 90, ¿no? Piensen que, entonces nosotros veníamos, Segunda Guerra Mundial, 45, como salen, seguimos con un mundo bipolar, queda capitalismo, comunismo, Unión Soviética, China comunista y Cuba frente al resto de los países capitalistas en donde se venían desarrollando desde el 30 en adelante políticas de corte de estados benefactores, o de New Deal, donde hay una importancia a la industrialización. El 89, con la caída del muro de Berlín, ¿no? El proceso de la perestroika, el capitalismo llegando a lo que era la Unión Soviética actualmente, y las distintas guerras para la recuperación de esas nacionalidades que se dan en lo que fue la Unión Soviética. Posteriormente, se va consolidando lo que es el monopolio del capitalismo, ¿no? Es decir, entonces por eso decimos una hegemonía del modelo capitalista y un capitalismo que va a tener determinadas características vinculado a ese neoliberalismo, vinculado a políticas de desregulación de los mercados y vinculado obviamente a un capitalismo financiero. Burbuja de desregulación financiera que generó la gran crisis del 2008, que probablemente ustedes ni se las acuerden, y acá en Argentina no nos impacta, hubo una pequeña corrida bancaria,
pero no impactó. ¿Por qué? Porque Argentina había desarrollado un mercado interno, entonces no dependíamos, ¿no?, como en el 29 de afuera, ¿no? Entonces eso permitió que la gran crisis del 2009 no impactara de lleno en nuestro país como sí en otros países latinoamericanos. Pero desde entonces, podríamos decir, desde los 90 se consolida el capitalismo como un capitalismo hegemónico, en donde el neoliberalismo se consolida vinculado a estas medidas que decíamos, la desregulación, o sea, los bancos hacen lo que quieren, no tienen que dar cuenta de, y van haciendo vaciamiento de empresas, privatizaciones, achicamiento del Estado, toda una reforma fiscal, grandes endeudamientos en el caso de países como nosotros, los países de América Latina, con grandes deudas y deudas que en las dictaduras cívico-militares se engrandecieron. ¿Por qué? Porque en nuestro país, por ejemplo, Sebel, que era de la familia Macri, era una empresa que tomó una deuda para usarla en la bicicleta financiera, aprovechando esta desregulación del mercado financiero, y tomó la deuda en dólares. Hizo su ganancia porque la lleva afuera, ¿no? Esa es la bicicleta financiera, que era la que se volvió a instrumentar en el 2016 al 2020, 2019, y toma la deuda y va a ser en el 80, en plena dictadura cívico-militar, Amalita Fortabá con Loma Negra, ¿no? Es decir, distintas empresas nacionales que habían tomado, empresarios nacionales que tomaban deuda, pero no para invertir y hacer obras y mejorar su industria, sino que tomaban deuda para aprovechar y ampliar su capital, meterla en la bicicleta financiera y después llevársela afuera. Esa deuda que era privada, en plena dictadura cívico-militar, se la estatiza. ¿Por qué? Porque hay una suba del dólar, no la pueden pagar, entonces dicen, bueno, pobrecitos ustedes, porque somos amigos aparte, estatizamos la deuda. Y ahí se consolida, se termina de consolidar esa famosa deuda externa, que teníamos cuando llega la democracia, ¿no? Esa instauración de una deuda privada que se consolidó como pública, en realidad se termina va a ser una pérdida de soberanía, porque siempre hay que estar pagando al deudor extranjero. Por eso ustedes probablemente no tenían ese recuerdo en su imaginario cuando en el 2018 nos endeudábamos de nuevo. Un presidente endeuda por 100 años al país y toda esa cantidad de dinero no se invierte en el país. Porque si yo me endeudo, pero, qué sé yo, saco un crédito, vamos a la casa de uno, yo saco un crédito porque tengo un negocio y yo lo que quiero es ampliarlo, comprarme máquinas más modernas para producir más, pero genial, porque después lo voy a pagar. Pero si yo me endeudo y no lo invierto en el negocio, sino que en vez de, y tengo 2, 3 socios en el negocio, por ejemplo, entonces yo endeudo la sociedad, pero me quedo yo con la plata, ¿no? Y no lo invierto en el negocio se va a terminar fundiendo porque no se va a actualizar, ¿no? Que es lo que pasa en muchos aspectos. Bien, sigo.